¿Qué es conglomerado cultural? Desde hace ya casi 13 años, un 23 de abril del año 2004, se inició un movimiento cultural aquí en el norte del Perú, en la ciudad de Chiclayo, la región Lambayeque. Y obviamente surge un movimiento porque desde los 90 hasta el 2004 hubo un letargo, un periodo de sequía, un periodo de inactividad, un periodo donde los círculos literarios habían llegado a su límite y habían fenecido por distintos factores. Dentro de esos factores estaba que las generaciones literarias o los grupos literarios en sí se desintegran cuando la gente pasa a obtener responsabilidades familiares, laborales, ocupacionales y bueno, migra hacia otros espacios geográficos para buscar ya un sustento. Normalmente estos grupos generalmente que se empiezan a gestar en las universidades y que a veces trasvasan fuera de los muros de la universidad, surgen porque hay un ideal común y porque también hay una especie de acercamiento casi obligatorio por lo que es la formación profesional. Normalmente lo que se formaban en la época de los 90 eran de hoy los que ya son docentes de lengua y literatura, y sobre esa base se gestaba y se generaba el ideal de un círculo literario. Y obviamente hay que entender que un círculo literario tiene sus propios límites, sus propios linderos demarcados por el hecho mismo de ser un círculo, ¿no? Que generalmente son de carácter cerrado, que son 3, 4, 5 o 6 personas los que finalmente activan y que obviamente forman una cofradía de integración y de defensa como un castillo feudal donde todos sus miembros entre sí, bueno, comparten una comunidad de actividad cultural, de lectura, de recitales, que es generalmente lo típico que se ha sostenido en los círculos literarios. Sin embargo, esa limitación impidió que se gestara una plataforma, un movimiento generacionalmente más grande, intergeneracional, que coberturara a todos los grupos y todas las generaciones inactivas, ya llámese la del 60, 70, 80, y los propios 90, ¿no? Que en esa época indudablemente estaban ya feneciendo, ¿no? O sea, yo creo que hasta el año 97, que como todos los círculos literarios empiezan a morir porque la gente ya había egresado a las universidades o de los pedagógicos, y obviamente la falta de visión hizo de que esa rutina de los viernes, que terminaba generalmente en juerga, finalmente concluyera, ¿no? Entonces la gente buscaba nuevos espacios alternativos y ese espacio alternativo de la sobrevivencia es justamente buscar una plaza laboral. Las responsabilidades familiares de algunos hizo que también empezara a desintegrarse. Entonces, a partir del 2000 como que hay una necesidad y hay una especie de mirada casi nostálgica de los 90, de qué es lo que se hizo, qué se hicieron. Como que la plazuela Elías Aguirre y la Institución de Cultura de la época eran lugares comunes, ¿no? Para de alguna manera retrotraer todo lo ya hecho. Pero obviamente vivir de nostalgias no hace un grupo. Hay grupos que a veces están a veces solo de nombre, ¿no? Acá en Chiclayo, Casa del Poeta solo es de nombre, ¿no? En realidad puede tener sus filiales aquí, fuera, en el extranjero, pero solamente son individualidades que están ahí entornillados en un mismo cargo, inactivos, casi fósiles de 20, 30 años, ¿no? Entonces no constituye nada. Entonces el destino de los círculos y los grupos literarios es eso finalmente. El periodo de duración no va más allá de los 5 o 6 años, ¿no? Y termina finalmente, digamos, descuartizados unos, otros, y algunos a veces jalados para su molino y terminan siendo nuevos grupos, nuevos con nueva gente activa. En ese contexto social, en ese contexto cultural, surge la necesidad y la pregunta, ¿y qué hacer frente a esta apatía, esa falta de actividad, estar inerme? ¿Qué hacer? Bueno, la idea era ilusamente en alguna noche de la Casa de la Institución de Cultura, en alguna noche, reunidos más o menos 32 personas, nos pusimos a hacer, ¿por qué no hacemos algo que sea permanente, ¿no? Que avive las actividades culturales? Porque es obvio que los grupos culturales se dan
fuerza y ánimo entre sí, ¿no? No hay ninguna institución aquí del Estado peruano, ni la Casa de la Cultura de la época, ni la SUGEL, ni la DRE, ni otros entes del Estado que de alguna manera propiciaran, ¿no es cierto?, el avivamiento de las actividades culturales y literarias. En ese contexto son los propios actores, los propios poetas, narradores, ensayistas, estudiantes de literatura, diletantes, los que de alguna manera dimos impulso a esta idea de conglomerado cultural, que no era otra cosa que más constituir una amalgama de todos los grupos con la esperanza, la idea ilusa, utópica de querer integrarlos a todos. Y obviamente es imposible integrar a todos, por la idiosincrasia, las generaciones, las formas de pensar, las formas de hacer literatura, de concebir el arte, pues es casi imposible integrar a todos, por no decirlo imposible, porque al final cada grupo tiene su propia naturaleza, la gente se busca entre sí, ¿no es cierto? Los borrachines se buscan entre borrachines, los pastruleros se buscan entre los pastruleros, los académicos se buscan y cada uno va armando sus propios guetos. Y eso indudablemente es parte inherente, ¿no es cierto?, del proceso de los círculos y los grupos literarios. No todos comulgan los mismos ideales, para no todos es lo mismo, ¿no es cierto?, el arte, la literatura, no es la misma cosa. Algunos prefieren hacer vida literaria en las cantinas, otros en las plazuelas, ¿no es cierto?, en las calles, en las esquinas, en lugares de mala muerte, y hay otros que lo hacen en las universidades, los hacen en colegios. Obviamente hay una disparidad de formas de hacer literatura. Y el ideal utópico de conglomerado cultural era, no importando qué es lo que hacía cada grupo, integrarlos a todos y hacer una plataforma común donde la asistencia sea de todos para todos. Eso fue un ideal común. Podríamos decir que esa fue una primera etapa que un 23 de abril del año 2004 surge e irrumpe eso. Y obviamente desde entonces ha pasado mucha agua por debajo del río, ¿no?, debajo del puente, mucha agua ha pasado. Y obviamente pues en el caso de conglomerado cultural hay una especie de, que yo considero una periodificación, ¿cierto?, de lo que significó. Esos 32 personas, que algunos de literatura y otros de arte en general, indudablemente creyeron en un momento y le pusimos, ¿no es cierto?, el nombre de Promoviendo Integración de Creadores, creadores por extensión a todos los creadores. Y luego pusimos un nombre más específico, Las Noches de Cuento y Poesía, que más o menos duró una especie de 120 jornadas en la Casa de la Cultura. Y luego con la llegada de una persona que obviamente vio como peligro a su liderazgo, a su protagonismo teatral, pues lo vio como peligroso de que la literatura se apoderara, ¿no es cierto?, del INC, y obviamente nos puso una tranca y tuvimos que salir de ahí, ¿no?, de una manera muy digna, porque obviamente lo dejamos al Señor que hiciera de las suyas, ¿no es cierto?, con su homosexualismo y sus cosas que luego ya todo el mundo conoce, que fue echado por robar gasolina en la Casa de la Cultura, procesado, condenado y sentenciado por el Poder Judicial, no por los artistas. Allá esos defensores ilusos que creyeron que le hacen un favor defendiendo lo indefendible. Y luego obviamente vino un periodo de este periodo inicial, ¿no es cierto?, de las noches de cuento y poesía era alternado. Una noche, un mes era cuento, otro mes era poesía, con tres autores por noche, por viernes, y 2 o 3 comentaristas al canto, para que se hiciera un análisis hermenéutico, semiótico, deconstructivo, pragmático, y que de alguna manera ayudara a interpretar y a conocer la obra más allá del empirismo, a veces del aplauso y qué bravo, qué bonito, ¿no? Entonces, eso creo que de alguna manera fue una contribución enorme de conglomerado cultural, porque permitió darle a la noche de cuento poesía una valoración estética, cosa que nunca antes se había hecho. Porque antes lo que se hacía esencialmente era el recital, ¿no? Recital, venían, leían, hacían su pose, ¿no?, leían sus par de poemas, 3 poemas, algunos querían sobrepasarse, irse a los 5 o 6 poemas. Y obviamente el aplauso era fin. Y finalmente eso creo que caducó, tuvo un ciclo, y obviamente para mí fue algo importante cambiar esa tónica, esa dinámica, incorporando, ¿no es cierto?, como coordinador ya en ese tiempo, incorporando a las noches de cuento y poesía y a las lecturas de poesía y cuento, incorporándoles un comentario crítico. Un comentario crítico obviamente basado en gente aquí de la universidad que tiene por lo menos un nivel académico, un conocimiento del manejo lingüístico y del manejo estético del lenguaje,
y obviamente eso le dio un valor agregado. Quizá creo eso es una de las contribuciones iniciales muy importantes. Ese periodo más o menos duró un promedio de 150, 180 semanas, ¿no es cierto?, de manera permanente. Ese periodo de las lecturas en mesa, ¿no es cierto?, de todos los autores en la región de Lambayeque, de todos. No hubo restricciones porque era un conglomerado, y un conglomerado significa un conjunto de grupos, subgrupos, subindividualidades, y obviamente eso le dio ese carácter, ¿no es cierto?, de conglomerado cultural. Por si alguien lo pregunta, bueno, ¿y por qué conglomerado? Porque la reunión, la amalgama de todos a la vez. Pero ese todos no era exactamente una especie de homogeneidad, ¿no es cierto?, en el quehacer y en el pensar. Y es así que mucha gente se fue de alguna manera, no quería ya leer en el espacio porque obviamente no le gustaba que comenten sus textos, que le vean sus falencias y obviamente eso. Y además también surgió un ingrediente nuevo, lo que ya es muy típico aquí en la región Lambayeque, que muchos de los círculos y los grupos y de las individualidades, casi un 95%, es muy devoto y muy apegado a Baco y a Dionisos, porque obviamente toda actividad cultural siempre ha terminado en esos grupos, círculos literarios, ha terminado en juerga, en alcohol, ¿no?, hasta el amanecer. O sea, el pretexto era hacer el recital cada 2, 3, 4, cada medio año para que eso después sea, ¿no es cierto?, ir a la cantina, ¿no? Y en algunos casos se ha consumido hasta droga, ¿no? Entonces, yo como espectador desde los 90, del año 88, pues me percaté de ello, y bueno, fue muy claro y categórico y contundente, ¿no? Jamás vi, luego después de eso yo, de alguna manera, observando todas esas disquisiciones, pues hizo una barrera de alto y bueno, ahí nomás. Y obviamente me dediqué por otro camino, que es un camino más serio, más responsable, tratando de lavar la cara a esa actividad cultural literaria que de por sí ya estaba prostituida y de por sí ya estaba maloliente y de alguna manera estaba ya afeada por la actitud irreverente, alocada, estrambótica, irresponsable, ¿no es cierto?, de esta gente que quería hacer literatura bajo el concepto de la pseudo bohemia, ¿no?, que no era otra cosa que alcoholismo o juerga embosada en lo literario. Y eso tuvo un peso predominante en los 90, ¿no? Y obviamente adosada, avalada, ¿no es cierto?, por mucha gente de los 60, 70 y 80, avalada por ellos. Hay mucha gente que se hace de la vista gorda, que no es un alcohólico activo, pero sí pasivamente acepta, inclusive hasta defiende y hace apología, ¿no es cierto?, el alcohol como parte de la inspiración poética necesaria para que viva y exista literatura y poesía y el poeta en sí, ¿no? Una cosa totalmente estrambótica y fuera de lugar, y hay mucha gente obviamente que hace esa apología, a veces soterrada o silenciosa, o a veces haciéndose la vista gorda, porque obviamente en el fondo, ¿no es cierto?, existe esa actitud de avalar, porque también se siente parte, ¿no es cierto?, en algún momento de ser un alcohólico, digamos, todavía que no sale del closet. Eso indudablemente fue un periodo inicial casi de, digamos, de unas 180 semanas. Luego vino otro periodo donde cambiamos de giro y tónica. Ya habíamos agotado todos los cuentos, la gente había leído casi todo, 3, 4, 5 veces ya había leído en semana tras semana, ya casi todo. Entonces algunos querían repetir el mismo cuento después de 3, 4, 5, 6 meses, querían repetir el mismo cuento, los mismos poemas. Entonces llegó un periodo de agotamiento y la gente ya había terminado de leer todo lo que tenía, 3, 4 en 5 ocasiones ya había terminado de leer. Entonces surge en mí la necesidad de alguna manera de pasar ya a una liga mayor, una liga ya no eran las pequeñas separatitas, los poemas sueltos. O sea, en otras palabras, hacían cualquier garabato y querían que la noche uno le ayudara a terminar el poema. Creo que eso ya pasó. Entonces hubo un periodo de exigencia donde dimos una catapulta desde más o menos desde el 2007 al 2015, dimos una catapulta a lo que es el incentivo y el fomento, digamos, de los textos, la edición de los textos. De un tiraje corto, con costos súper baratos, todo eso. Entonces eso avivó a que mucha gente, digamos, que tenía muchas cosas escondidas o guardadas debajo de su escritorio, debajo de la cama, empezara a publicar. Y eso obviamente obligó de que hubiese un control de calidad, una mejora de su trabajo y obviamente se publicara lo más importante y no cualquier cosa, ¿no? Entonces ese periodo nos ha llevado hasta el momento a haber presentado en mesa de conglomerado 226 libros. Una cosa impresionante, un récord que durante 12 años lo hemos mantenido vigente, que es también presentar los textos con comentaristas de alguna manera que le dieran un valor agregado, ¿cierto?, al texto en su análisis y valoración estética.
Pues desde entonces, ¿no? Desde el 2015, desde el 2010 hasta el 2015, pues mucha gente que nunca lo había publicado en los 90 empezó a publicar, ¿no? Inusitadamente empezó a difundir y a sacar su obra, porque obviamente se creó a partir del 2010 con el efecto post-Nobel una especie de fiebre por la edición y la publicación. Eso indudablemente creó un periodo importante. Creo que un periodo donde dimos impulso. Pasamos del periodo inicial de las lecturas en separata en mesa y las reuniones, y a veces ocasionalmente las reuniones en la plazuela del IES-AR, pasamos a otro periodo de la edición de los textos. Por lo menos fue un periodo que duró, creo que casi 7 años, desde el 2007 hasta el 2015, un promedio de entre 7 y 8 años de incentivo a la edición de los. Entonces los escritores empezaron a dejar ser meros lectores de separatas, de hojas sueltas, a ser productores de textos orgánicos, sistematizados, estructurados, con un esfuerzo del peculio propio para editar, y eso obviamente dio impulso, vivacidad y fuerza a la actividad de la producción de textos. Pasamos de los 15 textos que normalmente de la década del 80 hasta el 90 pasamos a publicar entre 27 y 30 textos anuales aquí en la región Lambayeque, de Chiclayo, Lambayeque y Farañaca. Pero es a partir del 2015 en que empezamos a dar un giro nuevo. Siempre nos hemos preguntado, bueno, como conglomerado cultural, bueno, ¿y qué pasa? ¿Nos vamos a vivir todo el tiempo quejándonos de que no nos dan presupuesto, que no hay espacios, que no hay lectores? ¿Vamos a vivir quejándonos? Entonces, como grupo pensábamos de una manera que hay que buscar los mecanismos. Y uno de esos mecanismos importantes es, ¿qué necesita un escritor? Aparte de dinero para publicar, necesita tener un mercado. ¿Y dónde está ese mercado? ¿Está en la población, en el mercado modelo? ¿Está en la plazuela de Seguerra? No. Están en las escuelas, están en las universidades, están en los colegios, están en los pedagógicos, en los institutos. Ahí está el mercado lector. ¿Y qué estamos haciendo para llegar a ese mercado lector? Nada. La gente se sigue emborrachando en la plazuela de Seguerra hasta hoy. Hasta hoy, ¿no? Se sigue emborrachando, ¿no? Y sigue creyendo que ese bacanal, ese exhibicionismo veretesco público, cree que es lo mejor, ¿no? Entonces la gente sigue haciendo esa vida de juerga, esa vida alcohólica, creyendo que eso... Pues no, dijimos, no, pues tenemos que meternos al sistema escolar. Tenemos que de alguna manera adecentar el rostro de esa actividad literaria pseudo bohemia alcohólica que ha existido desde los 80, 90, tenemos que cambiarla. Tenemos que madurar, tenemos que de alguna manera meternos al sistema escolar, con actividades concretas, talleres, conferencias, ferias de libros. Tenemos que llegar a ellos. Y creo que eso es lo que finalmente Conglomerado Cultural está en esa faceta, ¿no? En la faceta del acercamiento del lector con el autor, ese puente, ese vaso comunicante que antes estaba roto y que todavía en algunos grupos sigue roto, lo estamos intentando a abrir, tender hacia la escuela. Porque la escuela, el sistema escolar, ¿dónde está eso? Y obviamente eso se tiene que hacer con múltiples estrategias, como es la inclusión de autores de literatura regional en el plan lector, el acercamiento de nuevos textos, los recitales dentro de los colegios, buscar hacer ferias, digamos, de libros educativas, tratar de ir a promover, digamos, la declamación, la oratoria, las décimas. Eso indudablemente es la estrategia más adecuada, tratar de meter ese agujel para crear talleres, para sensibilizar a los chicos y mantenerlos vigentes en la creatividad, porque lamentablemente el sistema educativo del profesor en aula no llega a eso. Entonces eso digamos, es ya una etapa diferente. Es en este momento en que estamos preocupados insertarnos en el sistema escolar. Si la escuela no viene, nosotros debemos de ir a la escuela como escritores. Creo que esa es una de las cosas quizá nuevas, ¿no? Y hay gente a veces que extraña con nostalgia los periodos inicios de 2004, pero no, pues nos hubiéramos seguido ahí, hubiéramos caído en la misma monserga de siempre, ¿no? Hubiéramos caído en la misma rutina de leernos entre nosotros, y que eso es típico normalmente en los escritores que están encerrados en un círculo vicioso donde se reúnen para leerse a sí mismos, a puerta cerrada, sin que nadie lo sepa, para lucirse como pasarela, quién tiene más grados, quién tiene más títulos, quién tiene más premios, quién es mejor. O sea, esa rutina viciosa que todavía sigue siendo parte del menú de los encuentros, de los eventos, donde lo único que se busca es hacer turismo y hacer de repente vida social, termina finalmente en nada, ¿no? Se concluye en nada. Se concluye en amigos poetas, en círculos de poetas que se tiran lisonja
de autobombo, heterobombo y coebombo a sí mismo, y eso termina finalmente en nada, no produce nada. Probablemente hay una satisfacción de ego personal, pero no llegas a más. Entonces no calas en la población, no calas en la lectoría. Entonces esos son los que siempre están quejándose permanentemente de que no hay lectores, que no se lee. Pero no hay lectores porque no vas a la escuela. O sea, el escritor no solamente está hecho para escribir, también tiene que difundir su obra. Obviamente hay algunos entes especializados como las editoriales que hacen la difusión, pero es el escritor el que tiene el deber de alguna manera de incorporar su obra y acercarse al lector. Si estamos en un periodo de crisis en que la gente no lee, pues el escritor tiene que acercarse a sus lectores. Y obviamente eso pasa también por dedicar un tiempo, dedicarse un tiempo a escribir, a hacer vida literaria, pero también a hacer difusión literaria de su obra. Creo que son tres momentos, tres etapas totalmente diferentes. La etapa creadora, que es una etapa eminentemente individual, solitaria, aislada, casi de un ermitaño, de un anacoreta, pero también la etapa de hacer vida literaria, estar participando activamente en el escenario literario. Un escritor es la sumatoria de todo ese proceso, ¿no es cierto?, desde que sale su obra a hacer vida social. Pues no puedo creer que un anacoreta que está refundido en una montaña escribiendo 100 libros y nadie lo lee más que él y los pájaros y las cuevas, no creo pues que ese anacoreta vaya a ser escritor porque nadie lee lo que ha escrito. Entonces un escritor tiene que ser una vida literaria, una vida social. Y esa vida social tiene dos momentos, dos etapas. La etapa de los pares y la etapa, digamos, de los lectores, que son básicamente el sistema escolar, donde está el filón, casi por decir así, el filón del 100% de los lectores, el 90% está en el sistema escolar. Porque un panadero, un verdulero, alguien que está en la esquina, no te va a comprar los textos. Entre los mismos escritores no se compran los textos, hay intercambio, ¿no? Cuando hay encuentros, eventos, es iluso llevar 500, 200 libros por cada título que tengas. ¿Por qué? Porque finalmente no se vende. Lo que se hace es intercambiarlos. A ver, ¿tú qué libro tienes? Ya listo, intercambiamos, me dedica, y es eso, finalmente, no se vende. O sea, en muchos de los eventos a los que he asistido, la venta de libros en realidad solamente es un acto decorativo, ¿no? No hay una venta exacta. Entonces creo que eso es lo que finalmente Conglomerado Cultural ha llegado a un posicionamiento estratégico de hacer alianzas con las municipalidades, con las UGELs, con los gobiernos locales, porque de esa manera vamos a lograr que en el 2017, 18, 19 y 20 haya un presupuesto, haya un interés por promover la cultura viva con presupuestos. Lamentablemente seguimos todavía haciendo actividad y promoción heroica de la literatura con el peculio propio. Aquí nadie nos paga nada, aquí no ganamos, lo único que ganamos es quizá de repente una invitación a un evento, pero obviamente nadie vive solo de eso, nadie vive de diplomas, nadie vive de reconocimientos, nadie vive de oficio, de resoluciones, de medallas, no vivimos de eso. El escritor, como cualquier profesional, vive de alguna manera de cuestiones monetarias, y esa cuestión monetaria, que es lícito por su trabajo producido, tiene que de alguna manera fomentarse y generarse un mercado. Esa es la única posibilidad que el escritor pueda subsistir y seguir en esa persistente tarea de ir más allá, ¿no es cierto?, del entorno local. No basta publicar, no basta entregarle a los amigos el libro que recién acabas de publicar, no basta entregarle al periodismo, entregarle a 5 o 10 personas, no basta eso. El gran mercado de lectores está afuera, o sea, los escritores hoy están más preocupados por colocarle a los periodistas claves que hacen su nota, su publicherry, publicarle a los amigos que hacen comentarios, están más preocupados por entregarles primero, antes que nadie, el libro a ellos, para que hagan eco, hagan bombo, caja de resonancia. Y no están preocupados por meterse en el sistema escolar, no están preocupados por estar incluido en una propuesta educativa de carácter universitario, de carácter, digamos, de educación básica, no están preocupados por eso. Están preocupados por farolearse, por aparecer, digamos, en la foto o aparecer en un dominical, ¿no es cierto?, como publireportaje, a veces con cosas que están fantasiosamente exageradas y engañosas que no tienen nada que ver, ¿no? Hay escritores que se venden como escritores, pero nadie los conoce, ¿no? O sea, aparecen en grandes titulares, pero ¿y dónde está su obra, señor? En ninguna biblioteca, en ningún lector, digamos, de colegio. O sea, eso no puede ser escritor. O sea, yo sé que es atractivo el punto de vista de que uno quiere ser escritor. Sí, pues, pero el escritor tiene que tener lectores, pues. Si no tienes lectores, no eres escritor. Eres sencillamente un mero fabricador, digamos, de historias que son para ti y para tu grupo de amigos, de 10 o 5 o 4 o 3 personas.
Un escritor tiene que tener lectores. Ahí se fabrica el constructo de escritor. Un escritor, aún con obra en mano, que no tenga lectoría, no es escritor. Eres un fabricador de historias, imágenes que ha impreso en un libro, pero no eres escritor. El escritor es una construcción bionívoca. Escritor-lector. Tiene que haber una justa correspondencia. Si no lo hay, sencillamente está la cosa a medias. El feedback no está completo. Solamente escribes para ti y para tus 3, 4 amigos, pero no escribes para la gran mayoría de lectores. Y hay que entender también que no todo lo que se escribe, entre comillas, literariamente, está apto para el consumo de los estudiantes. Hay gente que escribe sus perversiones, sus disquisiciones, pornografía, escribe su locura de suicidio, y obviamente esas cosas no van a entrar jamás al sistema escolar. Yo entiendo que como adulto puedo procesar toda esa información, toda esa literatura, como adulto, porque de alguna manera ya estoy formado, estoy preparado. Pero un niño de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta 16 o 17 años, que está en el grupo etario de educación secundaria, no puede eso, pues. Le metes una idea de suicidio y ese chiquito se va a suicidar en cualquier momento porque ha leído una obra donde haces apología al suicidio, donde haces apología a la droga, a la pedofilia, a la misoginia. O sea, eso tampoco no puede estar. O sea, hay cosas perniciosas que no van a estar en el sistema escolar y así tiene que entenderse. El escritor puede escribir lo que quiera, sí, pero su obra no puede estar en cualquier lugar. En el sistema educativo no pueden estar obras que de alguna manera revelen síntomas de pornografía, síntomas de violencia, síntomas de maldad, síntomas de perversiones, de patologías. No pueden estar, porque eso desnaturaliza la función de la literatura, que es estético y arte bello. Que puedes escribir sobre lo que quieras, escribe sobre lo que quieras. Describe cómo te vas a colgar, describe cómo te vas a tirar de un puente, de un rascacielos, describe lo que quieras. Pero eso no puede estar en el sistema escolar. Y eso creo que tendremos. Hace algunos años un poeta muy conocido que se metió a un colegio a vender pornografía con un título de un folletito chiquito, Amor, jodamos un rato. Me imagino desde el título, date cuenta, ¿qué es lo que tenía dentro? Digamos, todo lo que él no puede hacerlo sexualmente, en su disquisición estaba proyectándose ahí. Meterlo a estudiantes que están entre los 13, 14, 15 años, me parece una torpeza vil, ¿no? La literatura tiene que tener de alguna manera su mercado, pero esa literatura tiene que ser pertinente y de alguna manera tiene que fomentar e incentivar los valores humanos. Porque no puede ser de repente que un loco desquiciado, desgraciado, un pedófilo, ¿no es cierto?, te meta apología y meta mensaje subliminal, ¿no es cierto?, a través de la literatura. Eso no puede ser. Eso puede servir de repente para los enfermos pedófilos, para que de alguna manera los complazca, pero no puede servir para que entre al sistema escolar. Esa es de alguna manera la posición y ese es de alguna manera el derrotero que Conglomerado Cultural en los últimos 12 años ha venido trabajando de manera seria, disciplinada, orgánica, en el terreno literario aquí en la región Lambayeque y fuera del espacio geográfico nacional en el Perú. Y creo que esa es una de las cosas que nos mantiene vigentes y que nos hace diferente a los demás, porque estamos creyendo muy seriamente en abrir puentes hacia la escuela, hacia nuevos espacios de, digamos, de promover la lectura, porque creo que es fundamental que los docentes y que los escritores sean también gente que de alguna manera articule, ¿no es cierto?, lo pedagógico con lo literario, y solamente de esa manera lograremos que la literatura tenga un sitial relevante dentro del espectro literario en la región Lambayeque y en el Perú en general. Por lo demás, creo que la gente tiene todo el derecho de escribir lo que le venga en gana, pero lo que no tiene derecho es de estar en cualquier tribuna literaria o en cualquier espacio literario, sobre todo el sistema escolar, con los niños, con los adolescentes, que son los más vulnerables, porque hay una especie de violencia que se puede ejercer con respecto a esta actividad cultural y literaria, que de por sí podría ser un arma de doble filo, ¿no? Que por un lado ingrese cándidamente a ser parte del menú literario y por otro lado empieza, ¿no es cierto?, con esta ideología, a veces que también los propios grupos a veces subversivos se intentan meter, ¿no es cierto?, para soliviantar a los niños y adolescentes que son muy frágiles en cuanto al criterio de ver el mundo y las cosas, ¿no? Tampoco no puede serse que lo político, ese discurso de apología a lo político, también cale y venda, ¿no es cierto?, en el sistema escolar. Tampoco, yo creo que eso no podríamos permitir como docentes y como padres de familia que se llegue a esos niveles de disquisición que son propios de gente que fracasó en su momento y quiere que otros sigan fracasando en la actualidad, ¿no? Por lo demás, creo que la actividad de Conglomerado Cultural está perfectamente delineada y delimitada y